Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 242 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 26 al 27, del libro del profeta Daniel, capítulo 8 al 9, y el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 9 al 12. Vamos a preparar nuestra escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Debemos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 26. Jeremías, verdadero profeta. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Joasías, rey de Judá, el Señor me dirigió estas palabras. Así dice el Señor: párate en el atrio del templo del Señor y proclama sin omitir nada todo lo que yo te mando, al decir a los que vienen de las ciudades de Judá para dar culto en el templo. Tal vez te haga caso y se conviertan de su mala conducta. Si lo hacen, yo me arrepentiré del mal que me pensaba hacerle para castigarlo de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor: si no me obedecen, si no me cumplen la ley que les he dado, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quien yo les envío sin cesar, y ustedes no le hacen caso, trataré a este templo como el santuario de Silo, y todas las naciones citarán el nombre de esta ciudad en sus maldiciones. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras que en el templo del Señor. Y cuando Jeremías acabó de decir lo que el Señor le había mandado decir a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo: morirás por esto, porque profetizas en nombre del Señor diciendo que el templo correrá a la suerte del santuario de Silo y esta ciudad será destruida y despoblada. Entonces todo el pueblo se abalanzó sobre Jeremías en el templo del Señor. Al enterarse de ello, los jefes de Judá subieron desde el palacio real hasta el templo del Señor y se sentaron en la entrada de la puerta nueva del templo. Los sacerdotes, los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como acaba de escuchar con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y contra esta ciudad todo lo que ha habido. Así que corrijan su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del castigo con el que le ha amenazado. En cuanto a mí, estoy en mis manos. Hagan de mí lo que parezca bueno y justo, pero no sepan que si me matan, será responsable de la muerte de un inocente. Ustedes, esta ciudad y sus habitantes, porque es verdad que el Señor me ha mandado a que les anuncie todas estas cosas. Los jefes del pueblo entero dijeron a los sacerdotes y al profeta: este hombre no merece la muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos ancianos del país se levantaron y dijeron al pueblo: también en tiempo de Ezequías, rey de Judá, el profeta Miqueas, natural de Moseret, dijo al pueblo de Judá: así dice el Señor Todopoderoso: Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y su pueblo mataron por eso a Miqueas? No, sino que temieron al Señor y le suplicaron la suerte de que el Señor se arrepintió de castigo con lo que le había amenazado. Sin embargo, nosotros estamos a punto de acarrear un gran desastre sobre nosotros. Pero también hubo otro hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, hijo de Semayas, de Kirat Yarim. Él profetizó contra esta ciudad y este país lo mismo que Jeremías. Cuando el rey de Joaquín y todos sus oficiales y jefes oyeron sus palabras, el rey quiso matarlo. Urías se enteró y huyó en Egipto, pues temían que lo mataran. Pero el rey Joaquín mandó a Enatán, hijo de Acbor, con algunos hombres a Egipto. Sacaron de ahí a Urías y lo llevaron a la presencia del rey Joaquín. El rey mandó que lo mataran a espada y que arrojaran su cadáver en la fosa común. Jeremías, sin embargo, le protegió Hicán, hijo de Safán, y por eso le entregaron en manos del pueblo para que lo mataran. Capítulo 27. Sométanse al yugo de Babilonia. Al comienzo del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió a Jeremías estas palabras: así dice el Señor: fabrícate una correa y un yugo, y póntelo en el cuello. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tirón y Sidón, por medio de los mensajeros que he venido a Jerusalén para entrevistarse con Sedecías, rey de Judá, y encargándoles que comuniquen a sus señores este mensaje:
Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Digan a sus señores: yo, con mi gran poder y fuerza, he hecho la tierra, los hombres y los animales que hay en ella. Se lo doy a quien quiero. Ahora entrego todos estos países a mis siervos Nabucodonosor, rey de Babilonia. Incluso entrego a los animales del campo. Todas las naciones estarán sometidas a él y a sus hijos y a sus nietos, hasta que también y su país le llegue la hora, y será sometido por naciones fuertes y reyes poderosos. A las naciones el reino que no se someta a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no ponga el cuello bajo su yugo, lo castigaré con la espada, el hambre y la peste, oráculo del Señor, hasta destruirlo totalmente por medio de él. Por tanto, no hagan caso a sus profetas, adivinos, soñadores, hechiceros y magos. Ellos les aconsejarán que no se sometan al rey de Babilonia. Pero es mentira lo que les profetizan. Solo conseguirán que ustedes tengan que alejarse de este país, porque yo los expulsé de él y morirán. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, yo le daré paz en su tierra, oráculo del Señor. Le cultivará y permanecerá en ella. Así decía el rey de Judá, le dijo que también: colócate su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y vivirán. ¿Acaso desea morir tú y tu pueblo con la espada y el hambre y la peste que el Señor ha prometido enviar a las naciones que no se sometan al rey de Babilonia? No hagan caso a este profeta que les aconseja no sometan al rey de Babilonia, porque son mentiras lo que les profetizan. Pues yo no les he enviado, oráculo del Señor. Al que profetiza mi nombre es mentira. Solo conseguirán que yo los expulse y a ustedes les parezca junto con los profetas que los profetizan. Y a los sacerdotes y a todo este pueblo les digo: así dice el Señor, no hagan caso a esos profetas que les profetizan que los objetos del templo del Señor regresarán pronto de Babilonia, porque es mentira lo que les profetizan. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y vivirán. No permitan que esta ciudad quede desierta. Si son profetas, si poseen la palabra del Señor, que interceda ante el Señor Todopoderoso para que los objetos aún han quedado en el templo del Señor, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a parar en Babilonia. Porque así dice el Señor Todopoderoso acerca de las columnas y las ciudades del bronce, de las bases y de los demás objetos que quedaron aún en esta ciudad, y que Nabucodonosor, rey de Babilonia, no se llevó cuando deportó a Jerusalén, a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los notables de Judá y de Jerusalén. Sí, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, acerca de esos objetos que quedaron en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Serán llevados a Babilonia y permanecerán hasta que yo me acuerde de ellos, oráculo del Señor, y los haga regresar a este lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el capítulo 27 y 28 de Jeremías, donde Jeremías es sentenciado a muerte por la profetización de la destrucción de Jerusalén. Y en el capítulo 28 habla un oráculo acerca de que el que no se someta a Babilonia morirá. Para nosotros tendríamos que reflexionar cuántas veces hemos sido juzgados por la verdad, por la justicia, por el amor. Y cuántas veces hemos perdido también ese encuentro con el Señor porque no hemos hecho lo correcto y lo bueno. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 8. El carnero y el chip. El año tercero del reinado de Baltasar, yo, Daniel, tuve una segunda visión después de la anterior. Cuando tuve la visión, me encontraba en Susa, una fortaleza de la provincia de Elam, orillas del río Aluya. Levanté la vista y vi un carnero que estaba en la orilla del río. Tenía 2 cuernos, los 2 altos, pero uno más que el otro. El más alto hacía salido del último. Vi que en el carnero embestía contra el oeste y el norte y el sur. Ninguna bestia podía hacerle frente y nadie escapaba de su poder.
hacia lo que se le antojaba y cada vez era más fuerte. Estaba todavía pensativo cuando vi un chivo que venía del oeste y recorría toda la tierra casi sin tocar el suelo. Entre los ojos tenía cuernos bien visibles. Luego hasta que el carnero de 2 cuernos, cuyo había visto a la orilla del río y corrió hacia él con todo el ímpetu de su fuerza. Vi cómo se aproximaba el carnero y la bestia furiosamente respondiéndole los 2 cuernos sin que el carnero tuviera fuerzas para hacerle frente. Le echó por tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara al carnero de su poder. El chivo creció muchísimo y cuando más fuerte era, su gran cuerno se partía y en su lugar salió otros 4 cuernos orientados hacia 4 puntos cardinales. Cada uno de ellos salió otros pequeños cuernos que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la Tierra Santa. Se encumbró hasta alcanzar los astros del cielo, derribó por tierra una parte de los mismos y pisoteó las estrellas. Luego, incluso hasta donde estaba el jefe de los astros, suplicó al sacrificio perpetuo y profanó el santuario. Le entregó a los astros un lugar del sacrificio, instaló la maldad y rastró todo el suelo de la verdad y tuvo éxito de lo que les emprendió. Oí a 2 de los fieles que estaban hablando y uno preguntó: ¿hasta cuándo durará esta visión del sacrificio perpetuo suprimido, de las maldades devastadoras y de los astros del cielo y pisoteados? El otro contestó: cuando pase 2300 tardes y mañanas del templo será restablecido. Interpretación de la visión. Mientras yo, Daniel, tenía esta visión y trataba de comprenderla, alguien con aspecto de hombre se puso ante mí y oí una voz humana proveniente del río que gritaba: Gabriel, explícale la visión. Se acercó a mí y yo, aterrado, me postré en tierra, pero él me dijo: hijo de hombre, ten en cuenta que la visión que refiere al final de los tiempos, mientras hablaba, permaneció sobrecogido con el rostro pegado a la tierra, pero él me tocó e hizo que me levantara. Después me dijo: voy a indicarte lo que sucederá cuando la ira alcance su punto culminante, pues al final tiene una fecha fijada de antemano. El carnero que según viste tenía 2 cuernos, representa a los reyes de Media y Persia. El chivo velludo representa al rey de Grecia y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. El que éste se rompiera y saliera otros 4 en su lugar significa que estas naciones harán 4 reinos, pero no menos potencia. Al final de su reino, cuando haya colmado la medida de sus pecados, surgirá un rey insolente y astuto. Su poder irá a un aumento, aunque no en virtud de su propia fuerza. Su capacidad destructiva será increíble. Triunfará en todo cuanto emprende, aniquilará al pueblo poderoso y al mismo pueblo de Dios. Con su astucia hará que tenga éxito la tradición. Se llenará de orgullo y hará parecer a muchos que iban confiados. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será aniquilado sin intervención humana. La visión de la tarde y mañana, tal como ha sido dado a conocer, es auténtica, pero tú guardas un secreto, pero se refiere al tiempo lejanos. Entonces yo, Daniel, me desmayé y estuve enfermo varios días. Después me levanté y ocupé los asuntos del rey, aunque seguía desconcertado sin acabar de entender la visión. Capítulo 9. Oración de Daniel. Corría el año primero del reinado de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Mados y rey del imperio de los Caldeos. En ese año yo, Daniel, investigando los libros santos, reflexionaba sobre los 70 años que, según la palabra del Señor, el profeta Jeremías, debía durar la ruina de Jerusalén. Me dirigí al Señor, Dios, rogándole insistentemente con oraciones y súplicas, con ayunos y vestido de luto y cubierto de ceniza, rogué al Señor, mi Dios, e hice esta confesión. Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y eres fiel a aquellos que te aman y cumples tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, somos culpables de innumerables delitos, hemos sido perversos y rebeldes y nos hemos apartado de todo mandato y precepto. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, que hablan en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a todo nuestro pueblo. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, nos sentimos hoy avergonzados, así como todos israelitas, todos los que están cerca, como los que están lejos, en los países en los que tú los arrojaste por haber rebelado contra ti.
Nos sentimos, Señor, avergonzados de lo mismo de nuestros reyes, príncipes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y clemente, y aunque nos hayamos rebelde contra Él y que no se ha escuchado su voz ni practicado las leyes que nos dio por medio de los siervos los profetas, todo Israel fue quebrantado tu ley y ha querido obedecerte. Por eso, porque hemos pecado contra Él, han caído sobre nosotros la maldición y amenaza anunciada en la ley de Moisés, siervo de Dios, y el Señor ha cumplido las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra los príncipes que nos gobernaban, cuando dijo que provocaría sobre nosotros y sobre Jerusalén una desgracia como no ha existido jamás otra igual bajo el cielo. Así está escrito en la ley de Moisés, y así ha descargado sobre nosotros toda esta desgracia, pues no hemos aplacado al Señor nuestro Dios. No nos hemos convertido en nuestros crímenes, ni hemos obedecido tu verdad. Por eso el Señor ha preparado esta desgracia y ha descargado sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo cuanto hace, y nosotros, en cambio, nos hemos escuchado su voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con poder, haciendo así tu nombre famoso por siempre, nosotros hemos pecado y hemos hecho el mal. Señor, por tu fuerza, Salvador, retira tu enojo y el furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y los crímenes de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo se ha convertido en objeto de burla por todos los que nos rodean. Pero tú, Señor nuestro, escucha ahora las oraciones y súplicas de tu siervo, y mira con benevolencia tu templo destruido. Hazlo, Señor, una defensa de tu amor. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha, abre los ojos, mira nuestras ruinas y la ciudad que nos lleva tu nombre. Nuestra súplica no se apoya en nuestros méritos, sino en tu gran misericordia. Señor, escucha, Señor, perdona, atiende, Señor, y actúa sin tardanza. Haz lo que defensa de tu honor, y tu ciudad y tu pueblo está consagrado a tu nombre. Las 70 semanas. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, a la vez que presentaba mis súplicas ante el Señor, mi Dios, en favor de su santo nombre. Todavía estaba yo en actitud suplicante cuando Gabriel, el personaje que se me había aparecido en la visión, volando rápidamente, se me acercó hacia la hora en que se ofrecía el sacrificio de la tarde y me dijo: Daniel, he venido ahora para hacer que atiendas estas cosas. Desde el comienzo de tu oración, Dios te dirigió una palabra y yo he venido a comunicar su significado, pues eres un hombre grato a sus ojos. Presta pues atención a las palabras que atiende el significado de la visión. 70 semanas ha sido fijada para que tu pueblo y tu ciudad santa termine el delito, se ponga fin al pecado, sea expiada la culpa, se establezca la justicia para siempre, se cumpla la visión y profecías y sean consagrados al lugar santísimo. Entérate, pues, que comprende lo que sigue. Desde que se dio el orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de los príncipes ungidos, pasarán 7 semanas. Después, durante 72 semanas, serán reconstruidas fosas y calles en difíciles circunstancias. Pasadas las 72 semanas, será eliminado el ungido a pesar de su inocencia. En cuanto a la ciudad y el templo, vendrá un rey, con su ejército la destruirá. Todo terminará con una catástrofe. Al final de la guerra no acabará las calamidades. Todavía durante una semana establecerá un sólido pacto contra muchos. A la mitad de la semana pondrá al fin el sacrificio de las ofrendas y levantará sobre el altar el ídolo detestable. Y así permanecerá hasta la ruina decretada caída sobre el destructor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estas dos visiones del capítulo 8 y el capítulo 9 del profeta Daniel. En el capítulo 9 escuchamos una oración desde el corazón de Daniel, pero también escuchamos la voz de Dios a través de Gabriel, que le anuncia este término o este comienzo de la manifestación de Dios. ¿Cómo ha sido nuestra oración? ¿Cómo ha sido nuestro encuentro con el Señor a través de esos momentos de vida y de amor? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Daniel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 9 al 12.
La mente del hombre reza sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos. Los labios del rey deciden con justicia, su boca no se equivoca cuando juzga. Balanza y platillos justos son del Señor, obra suya. Todas las pesas de bolsa. Los reyes detestan cometer el mal, pues un trono se consolida en la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nosotros pongamos nuestros dones al servicio de los demás y que podamos encontrarte con misericordia, para que así nuestro tiempo, acciones y pensamientos estén dirigidos hacia ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de la lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.